Para hacer el jazmín he usado lana blanca, dos tipos diferentes de verde, uno más oscuro, uno más clarito, el ganchillo crochet del 1,5, las tijeras, unas piedrecitas de color verde para hacer lo que sería la parte de dentro del jazmín. Pero si no tenéis piedrecitas verdes no vayáis a comprarlas, porque durante el vídeo habrá un trocito que os diré cómo podéis hacerlo con la misma lana. Y el alambre para que quede todo pues, bien tieso, porque si no las hojas se apachurran, entonces así quedarán tiesecitas. Las hojas se hacen igual que lo que es la hoja del jazmín, excepto esta que es un poquito más grande. ¿Vale? Pues venga, vamos a ello. Para hacer el pétalo del jazmín empezáis con 6 cadenetas y en la última introducís el trocito de alambre, que unos 10 centímetros como mucho, más o menos. Vale, después de haber hecho las 6 cadenetas vamos a trabajar escondiendo el alambre y en un lado de la cadeneta giramos y en el primer punto no se puede trabajar, el segundo es donde aquí hacemos nuestro primer punto bajo. Hacemos uno y seguimos con 2 puntos bajos más. 2 y 3. ¿Vale? Nos queda otro punto que lo vamos a hacer de medio punto alto en el que nos queda, y ahora nos queda el que tenemos el nudo. Ahí vamos a hacer 3 medios puntos altos escondiendo el alambre. Un medio punto correspondería al lado que estamos trabajando, el otro medio punto más o menos sería el del centro del pétalo y el otro medio punto, vamos a estirar bien el nudo. Yo ya me doblo el alambre porque empieza a molestarme, y el otro medio punto alto es que ya giramos la labor para trabajar el otro lado del pétalo. Vale, lo chapamos. Yo vuelvo a estirar un poquito porque se me ha abierto mucho el centro. Y ahora trabajamos el otro lado del pétalo igual que hemos acabado al principio. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora tenemos que esconder lo que es el alambre y el hilo. Y hemos acabado con medio punto, empezamos con medio punto. Y seguimos con 3 puntos bajos. 2 y el último. 3. Vale. Y entonces ahora ya nos queda lo que es rematar. De donde sale el alambre, que es el primer punto que hemos trabajado, introducimos el crochet, cogemos lana y hacemos un punto bajo. Estiramos bien y vamos a rematarlo. Es introducir los dos hierrecitos. No quieren. Ahora estiramos bien, damos unas cuantas vueltas. Tener en cuenta que esto será el tronquito del jazmín, o sea que dar unas cuantas vueltecitas, en medio de los alambres, los retorcemos, cortamos y listo, ya tenemos un pétalo del jazmín. Cada jazmín consta normalmente de 5 pétalos, pues tenéis que hacer 5 para cada jazmín. La cantidad de jazmín, la que queráis hacer, vais haciendo, ¿vale? Y entonces ahora vamos a empezar a hacer lo que es la hoja, que se hace más o menos igual que el pétalo del jazmín. Vamos a hacer lo que es la hoja grande del jazmín. Entonces para ello he subido con 8 cadenetas
Y lo mismo, vamos a trabajar los dos lados de las cadenetas. Entonces en el primer lado vamos a empezar girando y hacemos un punto bajo. Luego seguiremos con 4 medios puntos altos, uno en cada punto. Tres y 4. Seguimos con un punto bajo y ahora nos queda lo que es otra vez el primer punto, que es donde tenemos el nudo. Pues ahí vamos a hacer un punto bajo, una cadeneta y otro punto bajo. Estirar bien, que no quede mucho agujero. Trabajamos el otro lado, hemos acabado con un punto bajo, pues empezamos con un punto bajo. Hacemos nuestro primer punto bajo. Ahora hacemos los 4 medios puntos altos. Tres, 4. Y el último punto es un puntito bajo. ¿Sí? Nos vamos al primer punto de la que hemos empezado, de la primera cadeneta, y hacemos un punto raso. Estiramos. A ver si pillo el alambre. Lo pillé. Y vamos a trabajar ahora con alambre. Este lo he hecho un poquito largo porque como es la primera hoja, que luego van todas las demás, lo hacéis un poquito largo. ¿Vale? Venga. Entonces, aquí mismo subimos con una cadeneta y un punto bajo. ¿Vale? Acordaros que ahora ya consiste en ir escondiendo lo que es el alambre. Próximo punto, medio punto alto. Ahora vamos a hacer un aumento de puntos altos. En el mismo punto, dos puntos altos. Un aumento. Uno y dos puntos altos. Ahora un punto alto en el siguiente punto. En el siguiente, medio punto alto. Y ahí vamos a acabar con dos puntos bajos. Uno y dos. Bueno, poneros bien lo que es el alambre. Nos queda la punta. Pues en la punta, ¿vale? Que es el centro, aquí un punto bajo, en el mismo punto medio punto alto, una cadeneta, introducimos el ganchillo en lo que hemos formado el punto medio, pasamos con raso y seguimos con raso. Y se me ha ido. Bueno, repito, las dos hebras, raso y punto raso. En el mismo otra vez un punto bajo. ¿Vale? Ya tenemos aquí lo que sería la puntita de la hoja. Y ahora vamos a seguir pues igual que en el otro lado. Hemos acabado con un punto bajo, pues un punto bajo. Ahora medio punto alto
el punto alto, nos queda el aumento de punto alto, el medio punto y el punto bajo. Juntamos bien. No he hecho el punto bajo, o sí, pues no lo sé. Vale. Y hacemos lo mismo que con el pétalo, de donde sale el alambre. Sacamos, hacemos punto bajo, pasamos los dos alambres, estiramos y aquí vais a tener que enrollar buena parte del alambre casi al final. Que es lo que os he dicho antes. Esto es el tronquito. Abrimos, le damos unas cuantas vueltas y cortamos. ¿Vale? Y aquí tenemos lo que sería la hoja, que a mí me ha salido más gordita porque no he estirado tanto la lana, pero cuando aprieto mucho la lana, ¿veis? Me queda como más chatita, según. Pero esta sería la hoja del centro. Y entonces ahora para hacer las pequeñas, simplemente os voy a decir como los puntos que se necesitan, porque el método es el mismo. Hacéis las 6 cadenetas, introducís el alambre, giráis y hacéis 3 puntos bajos y medio punto alto. Y en el centro, en el que queda el nudito, ahí vais a hacer 3 puntos altos. ¿Vale? Lo que pasa que en el tercero, cuando hagáis el tercero, acordaros de hacer en el medio, voy a empezar un punto alto, un medio punto alto, otro medio punto alto, una cadeneta y otro medio punto alto, ¿vale? Luego ya seguís pues a la inversa los 3 medios puntos altos y el punto bajo. Entonces, claro, aunque os quede redonda, lo bueno de trabajar con alambres es que luego dices, bueno, no me ha quedado puntita, pues te la montas, te la haces tú con el alambre. ¿Que no lo queréis tan de puntita? Pues estiráis lo que es el alambre y queda más redondita. Luego podéis ir jugando con ello, ¿vale? Es muy fácil porque todo el trabajo es lo mismo. Y aquí ya pues ya tenemos lo que sería lo que es la flor y las hojas del jazmín, ¿vale? Ahora os voy a decir el truquillo para hacer lo que es los pistilos estos pequeñitos, que yo os he dicho que lo hacía con rocallitas de estas verdes. Pues os voy a decir cómo lo hago con las dos rocallas y cómo lo hago con lana, ¿vale? Bueno, pues para hacerlo del centro del jazmín, 2 rocallas, un trocito de alambre no muy grande, un poquito más de 5 centímetros. Ponemos las 2 rocallas más o menos en el centro de la flor y entonces con el alambre saltamos una y en la siguiente la pasamos. Este alambre, como es un poquito más gordo, me cuesta, pero bueno, lo lleváis bien a la puntita. Estiramos. Y es que normalmente me ayudo de unas tenazas, pero para no sacar tanta cosa, dais unas cuantas vueltas para que no se vayan. Y aquí ya tendríamos lo que sería el centro de la flor, que luego para montarlo
simplemente la ponéis a esta altura. Ya os digo que tienen que quedar más a la puntita, ¿eh? Iríais montando así. La flor se monta pues alrededor de esto, los 5 petalitos. Vais poniendo los 5 pétalos y vais enrollando, ¿vale? Esto sería una manera de hacer el centro este con las dos piedrecitas. Ya os digo, estirar bien porque yo uso otro tipo de alambre, este es muy duro, no tengo el otro. Con el otro me queda pues más así a la punta, no se ve tanto el alambre. Pero bueno, lo que decimos, hay que conformarse con lo que tiene una en el momento. La otra manera de hacer el centro este de la flor, pues también cogéis un trocito no muy grande, unos 5 o 6 centímetros, 7, lo que queráis, ¿eh? Y entonces aquí es con lana verde, pero más tirando a amarillita para que se distinga. Enrolláis un trocito, no mucho, un trocito, lo dobláis por la mitad, cogéis ahora los dos alambres y seguís enrollando un trocito más, asegurar el hilo, cortamos y ya tenéis lo que sería también el medio del jazmín. Y lo mismo, aquí sería pues poner las hojas más o menos así, ¿vale? Vais poniendo las 5 hojas, la vais enrollando y tendríais pues lo del centro de jazmín, las que no tengáis o que tengáis las rocallas. Si es más fácil así, tenéis dos maneras de hacer el jazmín, o bien con piedrecitas o bien con la lana enrollada en el alambre, ¿vale? Entonces ya es ir montando el jazmín y luego ir montando las hojas. Os lo vais montando, yo no os voy a decir cómo lo monto yo porque cada uno se lo puede montar como quiera. Entonces yo, por ejemplo, aquí he puesto una grande, 3 pequeñas, como que podéis poner una grande, 2 pequeñas, o no poner las grandes, simplemente las pequeñas, y que el jazmín salga de aquí. Hacerlo cada una a su estilo. Según la cantidad de hojas y según la cantidad de jazmín, vosotras vais jugando con el ramo y ya lo tenéis hecho. ¿Vale? Entonces, en el próximo vídeo os enseñaré de ese ramo que he hecho de flores, pues cómo se hace una rosa o cómo se hace el lirio. ¿Vale? Nos vemos pronto.